Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar sobre procesos e hilos en sistemas operativos. Vamos a definir básicamente lo que es un hilo. Pensemos lo siguiente, hemos hablado de qué es un proceso en videos anteriores, donde tenemos obviamente un contexto, un espacio de direcciones, diferentes datos asociados a lo que es un proceso como tal, que básicamente es administrado por el sistema operativo. Pero en el caso de los hilos, podemos hablar que en los sistemas operativos tradicionales, cada proceso tiene un espacio de direcciones y un solo hilo de control. Recordemos que el hilo de control va a estar dado por lo que es el program counter, ¿sí? Donde el program counter va a ir marcando las direcciones de las instrucciones que va a ejecutar el proceso, ¿sí? O sea, de la parte del código del proceso se va a ir ejecutando a través de ese hilo de control que marca el program counter. Bien, en situaciones es conveniente tener varios hilos de control en el mismo espacio de direcciones en las cuales podemos analizar o pensar que se ejecuta cuasi paralelamente, ¿sí? Como si fueran procesos, en este caso, casi separados. Excepto que estos hilos comparten el espacio de direcciones del proceso padre, por así decirlo, del proceso mayor, de alguna manera. Fíjense lo siguiente. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros podríamos querer utilizar varios hilos o varios subprocesos, por así decirlo, en las cuales podemos hablar de que muchas aplicaciones desarrollan varias actividades a la vez, ¿sí? Entonces, que puede que se requieran que estos hilos de ejecución actúen de forma cuasi paralela, ¿sí? Dándonos la sensación de que hacen varias tareas a la vez, ¿sí? Entonces, puede ser que algunas de esas se puedan bloquear de vez en cuando y generar un modelo de programación más simplificado al poder ejecutar varios hilos, esa es la idea para el uso, en las cuales con hilos se puede agregar un nuevo elemento, la habilidad de las entidades en paralelo de compartir el espacio de direcciones y todos sus datos entre ellas, es lo que, digamos, promueve el uso de hilos, ya que se puede compartir el mismo espacio de direcciones y todos los datos del proceso, si todo lo que son las variables locales y globales, o en este caso las variables globales del proceso, son compartidas por los hilos. Eso es lo que puede ayudar este uso de hilos, ¿no? Otra de las razones para tener hilos es que como son más ligeros que los procesos, digamos, son más fáciles de administrar estos hilos que toda la información que vimos que necesita un proceso. Quiere decir que son más fáciles de crear y destruir. Entonces, en muchos sistemas, la creación de un hilo es de 10 a 100 veces más rápida que la de un proceso. Entonces ahí es donde radica la importancia del uso de hilos y cómo esto puede mejorar obviamente la eficiencia y la básicamente ejecución de los diferentes programas, ¿no? ¿Alguna otra razón para tener hilos? También un argumento relacionado con el rendimiento. Los hilos, fíjense que no producen un aumento en el rendimiento cuando todos ellos están ligados a la CPU. Pero cuando hay una cantidad considerable de cálculos y operaciones de entrada-salida, al tener hilos, estas actividades se pueden superponer con la cual se agiliza la aplicación, ¿sí? No es lo mismo que un proceso como tal acceda a entrada-salida a un hilo que es algo más ligero y que, digamos, va a intercambiar información quizás de menor calibre o de menor ancho de banda de alguna forma con este dispositivo de entrada-salida. Por último, podemos decir que los hilos son útiles para los sistemas con varias CPU, ya que ahí es donde podemos hablar del verdadero paralelismo. Si nosotros hablamos de que tenemos varios hilos de ejecución dentro de un proceso, pero solo utilizamos una CPU, esta va a ser una ejecución cuasi paralela, ya que esos hilos se van a ir conmutando dentro de esa única CPU. Ahora, si tenemos varias CPU que manejan varios program counter, ¿sí? Varios de estos registros, o sea, varios hilos, varios puntos de control de alguna forma, ¿sí? O varios eh, hilos de control, volviendo digamos a este concepto, ahí es donde vamos a encontrar el verdadero paralelismo, ya que si encontramos una CPU con cuatro núcleos, por así decirlo, cada uno de esos núcleos podría estar, digamos, atendiendo cada uno de esos hilos, por ejemplo. Bien, fíjense, vamos a verlo en un ejemplo que nos va a quedar mucho más claro de qué hablamos cuando estamos hablando de hilos.
En este caso tenemos con 3 hilos, el modelo de programación podría ser mucho más simple. Fíjense que el primer hilo podemos hablar de que interactuamos con el usuario. El segundo proceso o hilo en este caso puede dar formato a lo que es un documento en un procesador de texto. Para ponernos en contexto, tenemos un procesador de texto. Recordemos que tenemos el kernel y acá tenemos el mismo espacio de direcciones y los 3 hilos de ejecución, ¿sí? Entonces, un hilo podría estar interactuando con el usuario, el otro hilo podría estar dándole formato al texto de este procesador de texto y el tercer hilo podría estar escribiendo contenido de la RAM al disco en forma periódica. Entonces, fíjense cómo al tener varios hilos de ejecución tenemos varias tareas que se realizan de forma cuasi paralela y que para el usuario se realizarían de forma básicamente simultánea, ¿no? En la cual está interactuando con el usuario a través del teclado, está dándole formato al texto de este procesador y a su vez está escribiendo en disco el contenido de la memoria RAM. ¿Qué tienen en común, digamos, estos hilos que operan en el mismo documento? Fíjense que claramente trabajan con las mismas variables globales del documento, pero cada uno maneja su propio conjunto, su propia pila de variables locales en este caso. Fíjense que esto simplifica mucho más la programación y a su vez si tenemos varios núcleos en los cuales se podrían estar ejecutando varios hilos de ejecución, esto nos permitiría obviamente el verdadero paralelismo en la ejecución de instrucciones. Fíjense que el modelo clásico de hilo se basa básicamente en dos conceptos independientes. Uno es el agrupamiento de recursos y ejecución. Otro concepto que tiene un proceso de hilo de ejecución es que por lo general solo se lo llama hilo y el hilo tiene un contador de programa que lleva el registro del cual nos va indicando cuál es la instrucción que se ejecuta a continuación. ¿Sí? Ese registro es justamente ese contador de programa program counter que nosotros hablábamos anteriormente. Obviamente va a tener registros que contienen las variables de trabajo actual y va a tener una pila que va a contener justamente el historial de ejecución con el conjunto de valores para cada uno de los procedimientos que llama o que utiliza cada uno de esos hilos. Entonces, tiene una serie así como lo vimos con los procesos, tiene una serie de datos de datos e información que necesita para poder administrar ese hilo de alguna manera. Recordando que ocupa el mismo espacio de direcciones que el proceso mayor que, digamos, está llamando a este hilo de ejecución, ¿no? Fíjense lo siguiente. El modelo clásico de hilo vamos a tener obviamente el espacio de kernel, lo que es el núcleo, y en este caso tenemos 3 procesos, pero cada uno con un hilo de ejecución. O sea, cada uno maneja un program counter y este program counter va a estar, digamos, eh, conmutando cada uno de estos hilos de ejecución o de cada uno de estos procesos, ¿no? Por otro lado, podemos tener el proceso con 3 hilos en los cuales se va trabajando con cada uno de esos hilos de ejecución distintos que este proceso contiene. Recordando que comparte el mismo espacio de direcciones, por ende las mismas variables globales y cada hilo va a tener sus propias variables locales, ¿no? Fíjese cuando hablamos de multihilamiento, cuando se ejecuta un proceso con multihilamiento en un sistema con una CPU, los hilos van a tomar turnos para ejecutarse en paralelo. El multihilamiento lo que va a hacer de la misma manera, la CPU va a conmutar rápidamente entre un hilo y otro, dando la ilusión de que estos hilos se van a ejecutar en paralelo, aunque en una CPU más lenta que la verdadera, con 3 hilos limitados a cálculos en un proceso, los hilos, digamos, parecerían que se ejecutan en paralelo, pero cada uno, digamos, va a utilizar en un tercio la CPU o la velocidad de la CPU verdadera, ¿no? En este caso. Fíjese que los distintos hilos en un proceso no son tan independientes como los procesos, ya que todos los hilos van a tener el mismo espacio de direcciones, esto que hablábamos, que van a compartir las mismas variables globales. Como cada hilo puede acceder, digamos, a cada dirección de memoria, dentro del espacio de direcciones del proceso, un hilo puede leer, escribir o incluso borrar la pila de datos de otro hilo. Fíjese que no hay protección entre los hilos debido a que uno es imposible y otro no debería ser necesario, ya que, digamos, si está bien desarrollada la programación de estas tareas, no debería básicamente pisarse en memoria
los diferentes datos de cada hilo de ejecución que se está utilizando, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de multilamiento, habíamos hablado que por proceso definíamos un espacio de direcciones, variables globales, archivos abiertos, procesos hijos, alarmas, señales y manejadores de señales o interrupciones, información contable, todo lo que nos permitía administrar a un proceso, o le permitía al sistema operativo poder administrar ese proceso y planificarlo y programarlo en la CPU. Ahora los hilos dijimos que son más ligeros, por ende van a tener elementos, menor cantidad de elementos. Como vemos, tenemos un contador de programa, una cantidad de registros que van a utilizar, una pila, ¿sí? Una pila de variables, como veníamos hablando, y el estado obviamente en el cual se encuentra el hilo. Recordemos que puede estar ejecutándose en espera, bloqueado, lo mismo que los procesos como habíamos visto en su momento. Fíjense que acá tenemos justamente el modelo un poco más en detalle, donde vamos a tener a cada hilo con su propia pila. Fíjense que acá tenemos la pila del hilo 1, la pila del hilo 2, la pila del hilo 3. Son básicamente la pila de variables locales que usa cada uno de los hilos. Y obviamente estos hilos pueden modificar cualquier variable global que está dentro de este espacio de direcciones, ¿sí? Recordemos que esta es la memoria, el espacio de usuario, y este es el espacio kernel en el cual accederíamos a esas instrucciones privilegiadas del sistema operativo. Bien, esto fue entonces una aproximación a lo que son los hilos en relación a los procesos, ¿sí? Estos hilos de ejecución. Espero les sirva. Nos vemos la próxima. No te olvides de darle like y suscribirte. Muchas gracias.